Hola, muy buenas a todos, ¿cómo va? Hoy, día de stop loss. La verdad que cometí un error que no me pasaba hace mucho, que era operar en el horario del almuerzo. El horario del almuerzo lo tenemos acá. En verdad no es que operé en el horario del almuerzo, sino que tuve una operación, como verán la primera, que se me fue a break even, que fue la primera que tomé y tuvo que haber sido la única que tomé en el día, pero no fue así. Eh, Tenía una estaba medio como desconfigurado para el día de hoy, no sabía bien hacia dónde ir. Sabía que queríamos ser alcistas. El mercado arrancó y teníamos toma de liquidez en la zona baja, toma de liquidez en la zona baja, liquidez por tomar para después subir. Tenemos los máximos muy cerca. Mirá, terminó agarrando encima. Qué bronca. No importa. Teníamos una dirección más alcista hoy, pero a la mañana tuvimos una reacción bajista bastante fuerte y supuse que queríamos ir a buscar un poco más de liquidez. Me enamoré de esta sell side liquidity que no logramos agarrar. Lo único que hicimos fue generar más liquidez para ir a buscar en otro momento. Ahí es donde fallé. Me enamoré de este FBG de 4 horas, creo que es. Sí, ven, el FBG de 4 horas. Estaba esperando que lo venga a testear, digámosle, para después seguir subiendo, pero no lo hizo y me cagó, me cagó. Pero bueno, tuvo que haber sido un día de un stop loss ¿cómo se llama esto? O un break even y haberme ido, pero no estuvo tan mal. Hubo un trade que estuvo muy mal, otro que estuve bien de confianza, así que nada, vamos a pasar a revisar. Eh, Como les digo, a la mañana no había mucho que hacer, no había mucho que hacer, la verdad. Arrancamos bastante alcistas, después el mercado le empezó a costar, las subidas, hubo una manipulación, no encontré ninguna entrada, más que esto que me marqué en un momento, donde quizás pudo haber entrado, pero no encontraba muchas entradas, no encontraba nada, así que decidí esperar. Y en un momento sucede esto, tremenda caída, y dije, bueno, después de esta caída no es que dudo que vaya a haber un rebote directo, pero podemos venir a manipular una vez más estos mínimos antes de seguir subiendo. Aparte tenemos un mínimo muy cerca. Yo creo que lo que me cagó, entre comillas, fue que tomamos la liquidez de London. Y nada, fue suficiente liquidez para que el precio rebote. Yo esperaba, como ven, a que venga a buscar un poquito más de liquidez y no fue así. Así que el primer trade lo tomo cuando veo esta manipulación. Vamos a ocultarla para que se pueda ver. Donde estamos en tiempo y precio acá. Ven cómo teníamos una SMT entre estos puntos y estos puntos. Este de acá y este de acá. Más o menos algo así. Por lo que hubo una manipulación y esperaba que el precio cayera un poco más. Acá tenemos la SMT. Por lo que luego de esta manipulación que vemos acá, decido meterme en long, perdón, en short. Este era el target. La verdad que lo único que puedo corregir de esta operación es que me faltó quizás un change in the state o un IFBG que no se respete. Tuvimos una especie de IFBG que no se respete, que era este, que más o menos yo lo iba mirando, pero tampoco es que fue directo el rechazo, por lo que entonces me generó un poco más de duda, pero decidí darle un intento, no me parecía mal, y empezó hacia nuestro favor. En esta zona dije, bueno, pongo stop loss a break even. Esta vez sí estaba atento para solucionar el problema de ayer. ¿Cuál fue el problema de ayer? Estar atento a si uno me generaba una SMT y el otro no. En estos puntos, algo así, imaginémonos, SMT, y en este punto, en este mínimo, quizás nos tomaba la liquidez. Imaginémonos, no pasó. Por eso no cerré mi trade y lo dejé en break even. Pero me lastimó
que en ningún momento vinimos a manipular este mínimo, este mínimo, o este mínimo, o este mínimo, o este mínimo, o este mínimo. ¿Ven? En ningún momento manipulamos un fucking mínimo. Lo mismo pasó en el S&P. No manipulamos este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo. En ningún momento manipulamos ningún mínimo, que es lo que yo estaba esperando para volver a retestear el FBG de 4 horas. Así que nada, fue un error mío ahí. Acepto la pérdida de hoy. Por eso al final del día estaba entre triste, pero no entendía bien por qué. Pero después dije, no, no estoy tan triste. Las cosas las hice bien. Salvo un trade quizás que tomé que no fue el más indicado de tomar. Pero que tampoco es que me arriesgué y tiré todo, hice cualquier cosa. O sea, tuvo un sentido el trade. Ahora lo vamos a pasar a explicar. Pero bueno. Me dolió que en ningún momento haya habido una manipulación de algún mínimo en donde yo esperaba ahí tomar algún tipo de profit. Y me equivoqué y se me fue en contra y tengo que aceptarlo. Pero las operaciones no estuvieron tan mal. Así que nada, este se nos fue en pérdida. Este de acá se nos fue en pérdida. Así que nos vamos con ese y venimos al segundo. El segundo, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos a tener una SMT. ¿Cuál fue quizás el problema? Pero en verdad no era un problema. Yo tenía este FBG de 5 minutos en esta zona. Ya lo estábamos rompiendo. En este FBG de acá. Ya lo estábamos rompiendo, pero rechazábamos hacia adentro. Por lo que a mí me daba a entender que quizás estábamos teniendo un falso rompimiento para ir hacia adentro. Además, estábamos en equilibrio para tener un rebote y seguir cayendo. O sea, era una zona buena del precio para vender. ¿Cuál fue el segundo trade? El siguiente. Acá nos vamos a tener que ir a 3 minutos. Después de que perdí esa operación, no es que me metí así porque sí, pero volvió a aparecer un trade que fue el siguiente, que fue este. Tuvimos equal highs en esta zona, buy side liquidity, no logramos tomar la liquidez y acá tomamos la liquidez de este y de este también, en verdad, pero tomamos la liquidez, algo así. Por lo que dije, ok, eso es lo que quería ver, una toma de liquidez en un punto para ahora tener el rechazo. Acá ya la habíamos tenido antes, pero tuvimos la oportunidad quizá de manipular una vez más. Tenemos este FBG de acá, este que ven acá, que si no lo respeta sería un IFBG. Y miren cómo de una vela grande el precio, discúlpenme que estoy pensando, el precio lo rompe ese FBG y se convierte en IFBG. Y dije, bueno, este es el modelo de entrada que yo opero. Me parece bien entrar acá, stop loss por acá arriba y a targetear ahora sí los mínimos que estamos buscando. No pasó, tampoco pasó, se nos fue directamente a stop loss. Este fue el que más bronca me dio quizás porque me apuré un poco o quizás lo forcé, pero no me parecía estar tan mal. Lo único que estuvo mal fue que no me di cuenta que cuando cerró esta vela empezó el horario del almuerzo y ahí baja mucho la liquidez. Quizás si no era en horario de almuerzo se hubiese dado profit, pero ahí me dolió. Nunca salí del trade y me terminé llenando el stop loss. Y dije, bueno, vamos a esperar. Ya por hoy no operamos más, pero bueno, vamos a estar atentos. En una de esas agarramos algún trade más, un trade más, pero no debería operar más. Me debería llevar solo esa pérdida. Ahí había perdido 250, creo, algo así. O sea, tampoco es que había perdido mucho para el riesgo que estoy usando en las pruebas de fondeo. Y apareció este trade que me gustó bastante. Lo tomé con pocos contratos, con un contrato, pero fue el mejor trade que podría haber tomado. De nuevo, me cegué por el horario del almuerzo, pero miren este trade. Tenemos máximo esta zona, máximo acá, que manipulamos dentro de un FBG. En esta zona no logramos manipular, pero ni tocar el FBG, pero tenemos un FBG en esta zona que no se respeta, que lo rompe con fuerza y que además nos cambia el changing the state de alcista
a bajista. Por lo que dije, perfecto, esto es lo que quiero ver. Me gusta lo que estoy viendo. Tenía un take profit primero por acá. Y con eso me iba y recuperaba la pérdida de hoy, me iba en cero. Cuando estuve acá dije, ¿qué hago? ¿Me llevo un 1 a 1,5? No, ya estoy acá. Tampoco puse break even, que fue un error quizás no haber puesto break even cuando no logramos tomar estos puntos. Dije, ok, tenemos un FBG en esta zona que me gustaría ver si lo respetamos. Le puedo ver un changui al precio de venir a esta zona e intentar respetarlo. Aparte, suele pasar mucho que el precio vuelve al changing the state y después sigue su camino hacia la baja. En ningún momento pasó. El volumen, el order flow fue demasiado alcista. Toda esta venta que había ocurrido desapareció y me llevé otra pérdida. Por suerte, operé con la mitad de lo que había operado en la primera parte, era el primer trade que perdí. Así que tenía 600, perdí 400. Y yo suelo arriesgar 500 por cada trade. Así que en vez de verlo como un error y como que soy un boludo, tengo que verlo como que al menos manejé bien mi riesgo. Pero nada, me tendría que haber ido en break-even de nuevo. Me duele porque esos break-evens, para que vean, estoy bastante en ganancia hasta que tengo ese break-even. Y después se me va hacia arriba y me da una bronca porque digo, fuck, ¿por qué no cerré en el 1 a U? Mirá, estaba muy cerca del 1 a 2. Con un 1 a 1.75, vivo, ¿me entendés? A futuro, ¿no? No ahora. Pero bueno, me está atacando el break-even. Yo creo que no estoy mal. Estoy confiado, estoy con motivación. Estas, estas pérdidas duelen, obvio, pero me voy contento el día de que al menos tenía lógica lo que estaba intentando hacer. Me adelanté quizás en este trade, en el segundo que perdí, que estuvo un poco al pedo. Tendría que haber esperado al menos a este trade, que era en una zona de FBG, porque no hubo manipulación casi de nada. Sí es cierto que se manipuló esta zona, pero fue un poco forzado, la verdad. Viéndolo ahora, creo que fue un poco forzado. No pasa nada, mitigamos pérdidas, $400 podemos perder si estamos buscando ganancias de 1000 y pico. Eso es todo, muchísimas gracias y a seguir mejorando. Saludos.